pensamiento de los evangelios en relación a la interculturalidad. Ahora veremos un poco el libro de los Hechos de los Apóstoles, que regularmente nos presenta una comunidad ejemplar, y de aquí, de este argumento que voy a tratarles, pues vamos a ver que no es así tan ejemplar, que hubo dificultades, que hubo fatiga para poder darse esta apertura, dar lugar a una apertura y terminar con el etnocentrismo hebraico. Entonces, esa es la idea, el camino que vamos a realizar en esta noche. Y para ello, pues vamos a centrarnos en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles y parte del capítulo 11, del capítulo 10 al capítulo 11, versículo 18. Si tienen a la mano las Sagradas Escrituras, pueden darle una leída y de ahí veremos las consecuencias que arroja este texto. Primero, pues el personaje o los personajes que aparecen ahí en este pasaje es Cornelio, un pagano, y por la otra parte pues está Pedro, el representante de la comunidad cristiana, el predicador, el que está realizando milagros, en fin, un personaje que después de la resurrección adquiere una gran importancia. Y esto vamos a verlo, que nos lleve a una comunión, a una apertura y a derribar esas barreras de la indiferencia que ya las hemos visto quizá en los temas pasados que hemos visto. Bien, el reto de esta comunidad cristiana o del cristianismo es las diversas culturas que se presentan, es decir, llevar la realización de la unidad en la diversidad. Algo de lo que ya veíamos, se vislumbraba en los evangelios. Ahora, aquí en este pasaje se nos presenta un itinerario que está lleno de dificultad, de incertezas y de fallas. Al presente, en la iglesia de los Orígenes, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da esta oportunidad para profundizar este hecho en el relato del centurión romano Cornelio, que encuentra a Pedro en Cesarea Marítima, y es aquí donde este hecho marca un giro que da lugar al proceso de la apertura de la iglesia hacia los pueblos de una cultura distinta. Es un paso interesante porque sugiere la superación de la diversidad considerada como un obstáculo para la unidad. Hoy frecuentemente estamos metidos en este tipo de retos. Si somos capaces de superar las barreras, llevaremos a cumplimiento la realización de la verdadera catolicidad de la Iglesia. Es decir, ontológicamente nuestra Iglesia está llamada a la universalidad. Si permanecemos, por el contrario, con nuestras puertas obstaculizadas, permaneceremos en unos confines muy estrechos de
o causa de nuestras pobres perspectivas. Los comentarios que podamos hacer a este pasaje del capítulo 10 al capítulo 11, versículo 18 de Hechos de los Apóstoles, pues quiere meter en luz los diversos procesos que han llevado a la Iglesia, no sin fatiga, que acepta a los pueblos de diversa cultura para evangelizarlos e integrarlos en la comunidad cristiana. Uno de los principios que ya veíamos en Erga Migrantes, no solo la asistencia, sino ver también por la integración de estos personajes en la cultura, en todo lo que es el pueblo a donde llega el extranjero. Y esta labor ardua podría ser el hecho de que el relato de este pasaje que he citado pues presenta varias repeticiones, nos presenta varias veces la cuestión de Cornelio, la cuestión de Pedro, algo que se hace muy repetitivo, y basta pues leerlo para ver cómo el evangelista insiste mucho en repetirnos ciertas características de Cornelio y la dificultad que tiene Pedro para entender lo que se está viviendo, estas visiones, estos sueños. No le resulta pues fácil. Por ello decimos que hay una fatigosa progresión con la cual se da la plena integración de los paganos a la Iglesia. Y en esta fatiga de vivir la catolicidad en el sentido del encuentro positivo de culturas diversas. Es una insistencia repetitiva que nos puede llevar a pensar que había que vencer alguna dificultad, al menos en la cuestión de conducta. El padre, el profesor, repite una y otra vez, ¿verdad? Porque hay una dificultad, el otro no escucha, el otro no se mueve. Aquí también Lucas nos hace ver a través de esta insistencia que no era realmente fácil. Y por ello quizá vengan algunas preguntas, por qué el autor Lucas ha tenido esta necesidad de repetirnos la visión de Cornelio y la de Pedro, y por qué al interno de la narración Pedro debe recorrer con un cierto orden todo aquello que le ha sucedido, de frente pues a las críticas de una fracción de los judíos cristianos y de la comunidad de Jerusalén. Es decir, hay una dificultad en cuanto que él se trata de integrar, de relacionar con el pagano. No queda bien en una parte ni en la otra. Entonces, quizá esto es lo que Lucas quiere resaltar y que pongamos atención en ello. También, pues ver la dificultad que Pedro tiene para entender lo que le viene o lo que se le está presentando. Aprovecha este espacio para leer este pasaje y ya volvemos para profundizar un poco más en ello.
La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Educativa, te invita a la 13ª Marcha por la Vida y por la Paz. Un canto a la vida, construyendo la paz. 10 de marzo, 9 de la mañana, con el nuevo horario. Te esperamos en la calle Santa María, aledaña al Extoreo de Tijuana, para llegar juntos a la unidad deportiva CREA. Ahí el excelentísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz presidirá la misa dominical. Asiste con playera blanca y globos blancos. Arquidiócesis de Tijuana y Pastoral Educativa invitan. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Banco of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, 1420 AM. Lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes. Me fui emigrando. Bien, en toda narración es importante delinear ciertos caracteres y principalmente de personajes que se mueven en el relato. Ahora es interesante notar cómo Pedro haya sido presentado hasta este momento con una caracterización altamente positiva. Es el primero de la lista de los 11 y es portavoz de los apóstoles y da testimonio de Jesús con sus discursos carismáticos, cura varias enfermedades, enseña y predica con coraje. Es bien, de alguna manera, notado por los demás, tanto que llega a ser perseguido y arrestado a causa del nombre de Jesús. Y es indudable que Pedro, por consecuencia, se le hayan dado las credenciales de auténtico discípulo y apóstol, de ser testigo y además ministro de la palabra. En el relato con Cornelio, que viene a constituir pues sin duda el ápice de su carrera misionera, encontramos por el contrario inesperadamente un Pedro en dificultad y necesitado de una profunda transformación. Es decir, es un Pedro que tiene que vivir una conversión, y esto es lo que el texto pues nos presenta al final, un Pedro que cae en la cuenta. Pedro, en efecto, en un principio no alcanza a comprender la visión del mantel que trae consigo varios animales, y pues tan sencillo como lo que no conoce lo rechaza, ante la duda rechaza, y es solo la intervención del Espíritu que le hace abandonar el estado de duda e ir con los mediadores de Cornelio, del pagano Cornelio. El encuentro con el centurión y con los suyos lo llevará a entender finalmente el sentido de esta visión, de este mantel, y por añadidura
a las consecuencias teológicas de su predicación. Finalmente, la venida del Espíritu Santo sobre los paganos lo obligará a vencer toda resistencia a su acogida en la iglesia. Hasta aquí Pedro ha funcionado en el relato como representante de la comunidad judeo-cristiana, donde encuentra resistencias y sufre acusaciones de parte de esa comunidad y acusaciones de parte pues que tiene que defender de frente a su elección de apertura y de integración de los extranjeros paganos en la iglesia. El recorrido que hace Pedro muestra un camino difícil, fatigoso, que la comunidad cristiana ha debido recorrer para abrirse al mundo extraño de la paganidad. Por su parte está el otro personaje que es sin duda también interesante, cómo lo presenta Lucas. Presenta un ideal de cristiano, pareciera, no tanto así en la persona de Pedro, en cuanto vemos cómo nos presenta a Cornelio. Hay mucho énfasis en la presentación de este personaje, al menos habla más de Cornelio que del mismo Pedro. Esto ya es algún mensaje que quiere dar el evangelista Lucas. Varias veces el texto regresa a subrayar sus características religiosas y morales. Este dato pues atrae la atención y no puede darse sin significado. Pero podemos decir de entrada que el centurión no es para Lucas el pagano modelo. Se trata más bien de una figura, de un esquema voluntariamente positivo para resaltar la dificultad que hay en la iglesia. Se podría instituir una feliz comparación con el evento que se da con el carcelero, aquel que se da cuenta que los prisioneros escapan, etcétera, y después se hace bautizar él y toda su familia. Es muy, muy semejante lo que ocurre también con Cornelio. Y los dos, de alguna manera, el carcelero y Cornelio, actúan muy parecido. Por su parte, Cornelio es un pagano, ya es dentro de las categorías de marginación, de exclusión. La otra, que es incircunciso, otra razón para no formar parte del judaísmo, pero es aquí donde llama la atención como Lucas lo presenta como un hombre pío, un hombre temeroso de Dios, y de esta manera nos puede presentar quizá un prototipo de pagano con grandes cualidades, es decir, son personas que escuchan la predicación, que son bautizados junto con sus miembros, familiares, amigos de casa, y después de la gracia recibida entretienen a los discípulos, a los apóstoles, es decir, se desviven por compartir el pan, compartir la mesa. Hay una convivencia que
entretienen a los evangelizadores en la mesa. Y esto pues lo agradecen. Esta actitud de Cornelio la comparte pues con todos los de su casa. Se hace mención de sus muchas limosnas al pueblo y su incesante oración a Dios. Cornelio es tenido posiblemente con el más cercano y aceptable en relación a aquellos judíos que veían con desprecio el mundo pagano. Además, se ha dicho que el centurión es estimado por todo el pueblo de los judíos. Parece aquí pues que Lucas quiera señalar en el modo más claro posible la reciprocidad o la recíproca apertura y cercanía entre Cornelio y los judíos. Es decir, realmente es el pagano el que lleva la iniciativa en unas buenas relaciones, en una apertura, superando la actitud pues judía. Todas estas anotaciones que hace Lucas ponen en evidencia el objeto o su objeto, que tiene bien presente los prejuicios que existen por parte de Pedro y que existen por parte de Cornelio. El autor parece sugerir que no hay posibilidad de acercarse al extraño si no se le ve en un modo nuevo, dejando caer los prejuicios para tomar de él aquello que pueda hacerlo cercano y agradable. Pedro y la iglesia judeocristiana son puestos en posición de favorecer la novedad cultural. Debían ser abiertos y dispuestos al diálogo. Por el contrario, toda esta énfasis sirve para subrayar propiamente la dificultad en el aceptar la confrontación. Es esto lo que nos presentan estos dos personajes. Ya volvemos. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Coinonía Media, www.tjcatólico.com. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la... El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza,
se escoge por ti. Koinonia Radio, 1420 AM. Yo me fui y migrando de lugar en lugar, de país en país. Bien, ahora en este pasaje podemos ver cómo caen los prejuicios, pero estos prejuicios no van a caer si no se dan estas iniciativas de moverse, de salir de sí mismos. Cornelio, por su parte, ha mandado ya una comitiva, unos mediadores, para que convenzan a Pedro de que venga a verlo. Por su parte, Dios también le ha revelado, le ha manifestado que tenga esta disponibilidad de ir con estos hombres. Y ya estando ahí en casa de Cornelio, pues pregunta a qué me has traído, que pues tú tienes algo que decirnos y adelante. Y pues aquí es donde vemos la actitud que tiene el pagano en cuanto visualiza a Cornelio. Se avienta de rodillas hacia los pies de Pedro. Es ahí donde Lucas resalta esta actitud, y por su parte Pedro pues se incomoda con esta actitud y le dice: yo también soy hombre. Es decir, que se levante. La postura del pagano era ver en Pedro como alguien divino al realizar milagros, al hablar fuerte y claro, pues le da la impresión que es una divinidad, y por ello Pedro lo desengaña y le dice que se levante porque él también es un hombre. El criterio de una igual humanidad que les asemeja es el factor que lleva la relación entre Pedro y Cornelio sobre un plano pues de absoluta igualdad. Esta absoluta igualdad se profundiza en el conversar amigablemente entre los dos que acompañan hacia la entrada de la casa. Este encuentro de Pedro y Cornelio es conmovedor y significativo. Yendo a la casa del centurión, Pedro supera la barrera del prejuicio que impedía a los judíos la frecuentación de los paganos. Por otra parte, la presencia de Pedro ayuda a Cornelio a superar el prejuicio pagano, que un enviado divino sea una realidad celeste que es adorada. Las barreras pues son demolidas y ahora es posible un encuentro interpersonal. Ahora Pedro hace también una nueva reflexión teológica, y esto es parte pues de esta conversión que decíamos en un principio que era necesario que Pedro la viviera. Y dice él: ustedes saben que a un judío está prohibido juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí Dios me ha enseñado a no llamar profano o impuro a ningún hombre. Esta es, como representante judío, pues esta es una actitud que deben asumir todos los judíos de frente al pagano que les viene a su encuentro. Entonces vemos una conversión en los dos personajes centrales. Cornelio, llamado a ver a Pedro como un ser humano en igualdad de dignidad, y por su parte Pedro pues ver al extranjero, al pagano, también como un hermano, como un semejante. Entonces aquí ya esto da lugar a la aceptación de la interculturalidad.
la narración lleva a confirmar que el encuentro entre Pedro y Cornelio debía terminar en la evangelización. Los mensajeros habían dicho que la venida de Pedro tenía como objetivo que Cornelio pudiese, que te hiciera llamar a su casa y te escuchara. Y Cornelio, después de haber reunido una significativa asamblea de paganos, que probablemente a esta fama con la cual nos la presenta Lucas, rodeado de tantas cualidades, virtudes, pues es capaz de convocar y dice: todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que te haya sido ordenado por el Señor. Y así le toca a Pedro la tarea de una evangelización que tenga en cuenta estos nuevos horizontes que se han abierto a través del encuentro con los paganos. En el discurso de Pedro, en el capítulo 10, versículos del 34 al 43, hay una nueva teología y que es parte de su conversión. De verdad caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de persona, sino que en cualquier nación le es grato el que lo teme y practica la justicia. Es decir, Pedro anuncia la imparcialidad que hay en Dios, una imparcialidad divina. Y ya a partir de aquí también los pueblos, los paganos, les puede ser anunciada la salvación actuada desde Dios en la persona de Jesucristo. Esta salvación se ha realizado históricamente dentro de un pueblo y primeramente a favor de este pueblo electo. La palabra ha sido enviada a los hijos de Israel en un primer momento y la sucesión salvífica de Jesús se desarrolla al interno de este pueblo. Pero con la resurrección, Él ha resultado que Él es juez de vivos y muertos, y que todo el que cree en Él recibe, gracias a su nombre, el perdón de los pecados. El evento históricamente singular y único de Jesús, que ha resultado pues con él la llegada de la salvación universal. También los paganos pueden acceder a esa salvación. Y también pues tener presente el papel del Espíritu Santo. Está la donación del Espíritu Santo con sus referencias a Pentecostés. Muestra que el don del Espíritu es ofrecido a todos y provoca maravillas. Que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Una afirmación que después Pedro hace suya como representante de la comunidad judeo-cristiana. Estos han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Un Pedro que está metido en su discurso y el Espíritu Santo se derrama en esta asamblea y esto le crea esta parte de esta conversión. Y por ello después se dirá que ninguno puede impedir el bautismo de estos paganos desde el momento que el bautismo es habitualmente el antecedente al don del Espíritu Santo. Pedro en consecuencia los bautiza integrando plenamente en la comunidad de los salvados a los paganos que habían creído. La fe en el Señor Jesucristo.
La fraternidad cristiana es confirmada por la estancia de Pedro por algunos días en la casa de Cornelio, donde la comunión de mesa resulta signo visible de cada barrera que ha sido vencida a través del encuentro, a través de la relación. Esto sin duda pues le traerá dificultades a Pedro, después que se enteren los demás que ha convivido, que ha vivido, ha vivido un encuentro estrechísimo con estos paganos, pero será parte de otro argumento, tendrá que defender su postura y quizá aprovecharla para sensibilizar a una apertura a los que se oponen a ella. Ya volvemos. En mi camino, recuerdos que me acompañan. Puedo ser obrero, puedo ser embajador. Yo no bajo cabeza, no a la orden del patrón. Y me fui. ¿Sabías que la Diócesis de Tijuana celebrará su 50 aniversario el 24 de enero del 2014? Recuerda, tú eres parte de esta fiesta. La Arquidiócesis de Tijuana, a través de la Pastoral Educativa, te invita a la 13ª Marcha por la Vida y por la Paz. Un canto a la vida, construyendo la paz. 10 de marzo, 9 de la mañana, con el nuevo horario. Te esperamos en la calle Santa María, aledaña al Extoreo de Tijuana, para llegar juntos a la unidad deportiva CREA. Ahí el excelentísimo señor arzobispo Rafael Romo Muñoz presidirá la misa dominical. Asiste con playera blanca y globos blancos. Arquidiócesis de Tijuana y Pastoral Educativa invitan. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. De país en país, para sobrevivir me fui y dejar lo mejor de mí, mandándole una cartita a mi niña por mes y a mi lindo amor, inmigrante de lugar en lugar. Bien, decía que esta familiaridad tan cercana con el pagano Cornelio y los suyos le traerá dificultades con los suyos, de ahí que tenga que defender su experiencia misionera, que tenga, y de ahí la repetición que hace el evangelista Lucas, un Pedro que les recorre a los judíos todo el evento que ha ocurrido. Hay una nueva práctica misionera de Pedro, y esta práctica pues es causa como de un desorden, ya que esta fracción judeocristiana no acepta y pone a Pedro como acusado. La acusación es que había entrado en casa de incircuncisos y el haber comido con ellos. Es pues notoria la resistencia a la acogida de una cultura diversa, y son así de fuertes que Pedro mismo, el que tiene el primado en el colegio apostólico, es atacado y debe defenderse.
no obstante haya actuado bajo este impulso divino, su defensa consistirá en recorrer todos esos eventos en un determinado orden, además de resaltar cómo Dios lo haya conducido a lo largo de todo el camino que lo ha llevado a esta apertura de la salvación a los paganos. La relectura teológica de los Hechos hecha por Pedro se concluye en la alabanza que todos hacen a Dios. En el versículo 18 del capítulo 11. O sea que Dios ha dado también a los gentiles el arrepentimiento para conseguir la vida. La Iglesia, en el reconocimiento de la iniciativa de Dios, reencuentra la concordia en el acoger en la comunidad de los salvos a los paganos extranjeros. Esta es la defensa de Pedro y de alguna manera pues tiene que llevar a sus compatriotas a esta apertura, a hacer suyo realmente este momento. Después podemos ver la importancia que tiene este episodio en la difusión de la palabra y en la llamada de la Iglesia a la interculturalidad católica. Narra los hechos y deja entender cómo este hecho sea un paradigma de las interrogantes de la apertura. Podemos resaltar algunos puntos importantes de este pasaje. Ante todo, aparece claro que este relato insiste sobre la conversión como un momento inicial que tiene un valor fundamental. Es necesaria una actitud de apertura para que con ello vengan hechos de encuentro y la aceptación de la diversidad cultural. Esto hace ver no solo la humana dificultad, fatiga requerida a los misioneros para llevar el Evangelio dentro de situaciones culturales religiosas diversas de aquellas del origen, sino más bien la disponibilidad que a ellos es requerida y a dejarse guiar de la acción del Espíritu y en un camino de cambio de mentalidad. Otro punto que podemos resaltar de este pasaje pues es el cambio a realizar. Es en primer lugar una mirada diversa y una actitud sin prejuicios sobre quien es culturalmente y religiosamente diverso. Es una invitación a mirar a la persona culturalmente y religiosamente diferente, cuya autenticidad de expresión religiosa y de moralidad de vida es grata al Dios que no hace preferencia de personas. Esto puede resultar un terreno bien dispuesto al anuncio evangélico, estimular lo positivo del otro, donde se pueda sembrar la palabra. Otro punto que podemos rescatar de aquí pues es la superación de los prejuicios y pues esta superación se da únicamente en el encuentro personal. Es un encuentro que Pedro acepta al realizarlo fuera de su casa, en un ambiente que no es el suyo. Es un encuentro que culmina en un diálogo y a su vez también confrontación, pero en el ámbito de la amistad. Y esto permite, sobre la base de la conciencia de una común humanidad, se reconocen personas de igual dignidad. El otro no ve un divino, un ángel, etcétera, sino que son ubicados en esta relación. No hay una mentalidad mágico-pagana. Entonces, de ahí que tengamos que tener esta visión de una construcción de una humanidad intercultural. Y otro punto que valdría la pena resaltar es
espiritualidad y práctica del encuentro que puede dar lugar a una renovada reflexión teológica. ¿No es acaso que solo después del encuentro con Cornelio se manifiesta la toma de conciencia de Pedro? Dios me ha mostrado que no se debe decir profano o inmundo a ningún hombre. Y de ahí también surge una nueva comprensión teológica. Dios no hace preferencia de personas, no solo en cuanto respecta a las diferencias sociales, sino también para las diversas culturas y religiones. Otro punto, pues la comunidad cristiana medita y reformula el contenido del anuncio en función de la condición cultural y religiosa de los destinatarios. El discurso de Pedro saca a la luz la singularidad del evento de Jesucristo, argumentándose en un determinado tiempo y espacio de frente a testigos y pues con la aportación salvífica universal. Ello lleva a pensar bien en el alargamiento geográfico en el cristianismo, es decir, el fenómeno migratorio nos permite alargar el sentido de pertenencia y esto es lo que logra Pedro en este encuentro con Cornelio, alarga, extiende estos vínculos. También en la administración, otro punto pues es que en la administración sacramental pues tenemos el bautismo como la puerta a los sacramentos, pero aquí el Espíritu Santo le ha movido realmente a Pedro en cuanto que derrama el Espíritu, y de esta manera a Pedro pues no le queda más que dar la salud a estos paganos después de que el Espíritu se ha preocupado por fundar una comunidad. Y al final de la narración se concluye en la comensalidad, esto que lo vemos también con los discípulos de Maús, ahí la comida como el clímax del encuentro con Jesucristo, pues aquí también los paganos se desviven por retener a los evangelizadores en la mesa. Al menos también ahí en la mesa compartimos un mismo estatus, la misma dignidad, y esto parece importante para confirmar la práctica pastoral que permite al misionero de crear relaciones, de tener un enriquecimiento recíproco en el respeto de la diversidad. En fin, que podemos ver aquí una práctica de apertura incultural de Pedro y que resulta nueva y resulta inquietante para aquella parte de la iglesia judeocristiana con sus posiciones y tradiciones. Y pues creo que también se pueden superar tensiones, confrontaciones, y pues esperemos que esto sea de gran utilidad. Hasta la próxima. Esto fue todo en el programa San Francisco, un santo de ayer y de hoy. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.